hiciste, Colapinto? Chingada madre. A ver, el video de hoy va a estar súper bueno por dos motivos. Es una mezcla de fútbol hipotético con curiosidades del fútbol. Y aparte de eso, se puede profundizar aún más en un siguiente video, si es que ustedes quieren. Pero, ¿qué tiene que ver Colapinto? Colapinto es un corredor de Fórmula 1 que la semana pasada generó un tremendo quilombo por sus dichos sobre Uruguay. ¿Y cómo se correlaciona todo esto? Bueno. ¿Para saberlo? Quédate y mira este video. Ladies and gentlemen, bienvenidos a GoJobs. Vamos a ganar, este es el momento. Es un movimiento. Hace algunos días, el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, generó un quilombo a nivel mundial por sus dichos sobre Uruguay en una entrevista al estilo podcast. Que más que entrevista, era una plática entre amigos. Pues así lo dijo el propio automovilista después de generar semejante desmadre. Ajá. ¿Pero qué dijo para que lo crucifiquen tanto? ¿Y esto qué tiene que ver con el fútbol? Pues... ahí les va. Dicho esto, ¡comencemos! El mate se inventó en Uruguay. Yo les voy a explicar una cosa. Uruguayos hay muy pocos. No sé bien la población de Uruguay. Vos estás con una... 3 millones o algo así, ¿no? 3 millones. 4, 3 es 4. O sea, Uruguay es como una provincia argentina. Son como parte de Argentina. Entiendo. Uruguay todo bien, pero... Sí, ¿no? Mejor. Los No, bien Uruguay igual, ¿eh? Bien, No, bien. sí. Pero el mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco. No inventaron un boludo. Se copiaron todo. Argentina versus Uruguay protagonizan uno de los mejores derbis de Sudamérica. Y a pesar de que los charrúas insisten con querer ser el superclásico de Argentina, la realidad es otra. Y es que todo el mundo sabe que el superclásico de Sudamérica lo protagonizan Argentina y Brasil. Con esto, el clásico de Uruguay, o el clásico principal, o el superclásico de Uruguay, podría ser otro país. ¿Quién? No sé. Porque Brasil y Argentina no pueden ser. Tal vez Chile con el dedito de Jara, ¿no? Bueno, eso díganlo ustedes abajo en la caja de comentarios. En ese sentido, así como el clásico de San Lorenzo es Huracán, podríamos decir que Uruguay es el Vélez Sarsfield de las selecciones. Con la diferencia de que el club de Liniers sí posee un clásico real, aunque renieguen de ello. Y por cierto, ya que estamos, les dejo aquí arriba los clásicos reales del fútbol argentino para que lo vean ni bien culmine este video. De regreso a Uruguay, a nivel de selecciones, fue muy bueno en su momento y con el tiempo se apagó, tal y como pasa con todos los grandes en algún momento. Pero decir que no son grandes sí sería una falta de respeto. Ha ganado 2 mundiales, dicho esto por la misma FIFA. A nivel de liga, sinceramente hablando, es muy mala actualmente, aunque no siempre fue así. Peñarol es uno de los grandes de Sudamérica, teniendo 3 copas intercontinentales, una Supercopa de Campeones Intercontinentales e incluso fue el primer equipo en ganar la Copa Libertadores en 1960 y se consagró campeón 4 veces más. Mientras que Nacional, que protagoniza con Peñarol el superclásico uruguayo, la ha ganado en 3 oportunidades. Sin embargo, el Bolso es quien más veces participó del torneo con un total de 51. Pero increíblemente, ninguno de los dos han ganado jamás la Copa Sudamericana, ni ellos ni ningún otro equipo de Uruguay. También es el tercer país más ganador a nivel de clubes en la región, detrás de Argentina y Brasil. Uruguay es un país sumamente bello, y el chivito uruguayo es de las mejores comidas del mundo. Y si no lo has probado, pues te recomiendo que lo hagas porque no te vas a arrepentir. ¡Es una delicia!
¿qué chingados tiene que ver Franco Colapinto en todo esto? Pues... indudablemente se pasó 3 pueblos. Todos estamos de acuerdo en eso. Aunque por muy funable que suene lo que ahora les diré, ¿podría decirse que este dicho de aquí es parcialmente correcto? Sí. Verán, la historia sí lo dice. Uruguay es un país ubicado en Sudamérica, limita con Brasil al norte y Argentina al oeste. Y que, si repasamos su historia, técnicamente no debería existir. Sí, suena un poco fuerte, pero ya lo desarrollaré el contexto. Claro que Uruguay no es el único caso. Lo mismo ocurre con Hungría o Austria, o República Checa y Eslovaquia, mismos que tampoco jamás debieron separarse. Verán, si nos vamos a la época precolombina, antes de la llegada del Imperio Español, yacía un pueblo nativo del siglo XVI que se ubicaba en los ríos Paraná y Uruguay, mayormente en lo que hoy conocemos como las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Ambas pertenecen a la Argentina, y estas eran territorio de los charrúas. En el siglo XVIII, los charrúas ampliaron su territorio a través de la guerra contra los guaraníes, avanzando sobre el norte de la banda oriental, en el sur del actual estado brasileño Río Grande do Sul, donde la ciudad más importante de dicho lugar es Porto Alegre. El término de charrúa comenzó de un modo vulgar para catalogar a un conjunto de pueblos. Entonces, erróneamente, todos hablamos del pueblo charrúa. Sí, todos catalogamos como charrúa a algo que no es como tal. Con la llegada en medio del Imperio Español en 1776, se fundó el Virreinato del Río de la Plata, conocido también como el Virreinato Bonaerense, y su capital fue Buenos Aires durante gran parte de su existencia, hasta que se la declaró ciudad rebelde por parte de la regencia de España, con lo que trasladaron su capital a Montevideo en 1811, hasta la rendición y posterior disolución en 1814. Este gigante virreinato abarcaba lo que hoy en día son Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y las Malvinas, Santa Catarina y Río Grande do Sul en Brasil, Antofagasta en Chile y por último, Guinea Ecuatorial. Sí, un país africano. Si ya esto te sorprendió, ¿qué me dirías si te digo que en realidad Uruguay podría no haber sido un país independiente? O lo que es aún peor, ¿qué me dirías si te dijera que tal y como pasó con Pakistán, Uruguay es un invento del Imperio Británico? ¿Qué mamada? Sí. Uruguay surge como nación debido a una jugada maestra estratégica entre potencias extranjeras. Podríamos decir que fue un peón en el tablero de ajedrez de Inglaterra, y es que si Argentina y Uruguay se unificasen hoy en día, definitivamente sería una gran potencia en todo el continente, ya que básicamente controlarían uno de los puertos más importantes, el del Río de la Plata. Antes de ser lo que hoy conocemos como Uruguay, dicho territorio era llamado como la Banda Oriental. La misma era una parte fundamental del Río de la Plata, como pueden ver. Por lo cual, si tomamos en cuenta el mapa original de lo que antiguamente fue la Confederación Argentina, que poco antes fue el Virreinato del Río de la Plata, lo que conocemos como Uruguay, pues sería parte de un mismo país. Por lo mismo hay que preguntarse, ¿y entonces qué pasó? Nadie en la provincia oriental quería la independencia de Argentina. De hecho, José Gervasio Artigas, que es el libertador del Uruguay, era un ser federalista que quería una Argentina o Provincias Unidas, que básicamente es lo mismo, de corte federal, aunque este pretendía un estado justo y descentralizado. Pero dicha idea la vieron con muy malos ojos desde la élite porteña. El territorio de la Banda Oriental
controlaba la entrada de los ríos Paraná y Uruguay, que eran el corazón del comercio rioplatense. Esto hizo que desde un inicio fuese un conflicto entre las potencias de la época. En 1816, el imperio portugués que controlaba el Brasil invade a la banda oriental, con el objetivo de tomar el control del territorio y evitar que Artigas consolidara su proyecto federalista. Artigas resiste a pesar de andar en clara desventaja, y para colmo, Buenos Aires, en vez de ayudar, se hace el boludo mirando para otro lado, porque para estos era sumamente conveniente la derrota de José Gervasio, dado que eliminaba la amenaza de su proyecto descentralizador. En 1820, la resistencia de Artigas fue completamente destruida en la batalla de Tacuarembó. Artigas se exilió en Paraguay y la banda oriental quedó bajo el dominio del Imperio del Portugal y el Brasil, pasando a ser territorio brasileño bajo el nombre de Provincia Cisplatina. En 1825, la provincia oriental, apoyados por provincias del litoral argentino, se rebelan contra el Brasil en la Cruzada Libertadora. Aquella fue la chispa que encendió la guerra argentino-brasileña, donde tropas argentinas y de la banda oriental lucharan juntos contra Brasil. La batalla fue muy compleja, pero en 1827, en la batalla de Ituzaingó, los argentinos y orientales le derrotan. Sí, derrotaron a Brasil, logrando que Uruguay ganase su primer mundial. Respuesta ingeniosa. Ok, me fui al carajo con el chiste. Estamos todos de acuerdo con eso, pero tiene más sentido que unos pinches Juegos Olímpicos, ¿no lo creen? Bien. Volvamos a la historia. Habiendo derrotado al Imperio del Brasil, todo indicaría que se reincorporaban por fin a las Provincias Unidas. Pero entra un tercer jugador, el Reino Unido. O Inglaterra, si les gusta más. El Imperio Británico, que por aquel entonces dominaba el comercio global, no podía permitir que Argentina y Brasil se pusieran más fuertes. Si la banda oriental se reincorporaba a la Argentina, podría ser demasiado poderoso a nivel comercial en la región y desafiar el control británico. Es por esto que los británicos intervinieron, forzando un acuerdo e impusieron en 1828 la separación de la provincia oriental de la Argentina para instalar una base británica en el Río de la Plata. Este mismo sería un mini estado bajo su dominio, algo que fue impuesto porque les salieron de los huevos. Y es que ninguno jamás había planteado siquiera la independencia respecto de la Confederación Argentina. En conclusión, si lo pensamos bien, en la banda oriental no hubo una lucha de independencia para transformarse en un país. Y el no ingreso de dicho territorio, que era mayor a lo que hoy en día es Uruguay a las Provincias Unidas, se debe a que perdieron la guerra contra el Imperio del Brasil. La idea inglesa de un país independiente le servía más a Brasil que entregar las dos orillas del Río de la Plata a las Provincias Unidas del Sur. Es por esto que digo que perdieron contra el Imperio del Brasil, porque aquel fue un acuerdo entre los británicos y el Reino del Brasil. Y cuando uno oye decir la palabra la provincia rebelde, que se suele usar más a modo broma mayormente para folclore del fútbol, esto se hace para enojar a los buenos vecinos del Uruguay. Y digo buenos vecinos porque para mí la hermandad entre naciones no existe. Sí, es una opinión personal. En vosotros queda si comparten o no mi pensamiento. Pero este término de provincia rebelde es algo soez y parcialmente ignorante, ya que, si bien es cierto que los orientales de aquella época quisieron pertenecer a las Provincias Unidas, hoy en día conocido como Argentina, no pudieron hacerlo debido a que se perdió la guerra contra el Imperio del Brasil. Dicho esto, podríamos concluir en una sola cosa, y es que si la historia hubiese seguido su curso natural, Uruguay jamás hubiera existido. Volviendo a la pregunta del inicio, ¿qué hubiera pasado si Uruguay, la banda oriental o la provincia cisplatina, como más le guste decirle, hoy fuera parte de Argentina? Primeramente, y lo más importante, Argentina tendría el control total del Río de la Plata, además de tener un acceso al Atlántico para todo el comercio en el interior del país. El tráfico marítimo
sería gestionado sin competencia externa y funcionaría como un sistema portuario unificado, potenciando exportaciones y reduciendo costos logísticos. También, si fuesen una misma nación, su peso político en la región aumentaría considerablemente, contando con una proyección internacional mucho más fuerte. Y es que la división impuesta por potencias extranjeras no quitan que ambos países estén conectados, cuales padres e hijos, o parientes muy cercanos, o mejores amigos, ¿sí? Teniendo casi la misma historia, cultura y costumbres. Si nos vamos por el lado del fútbol, pese a que hoy en día Argentina es el país más ganador en la historia de la Copa Libertadores con 25 campeonatos y 13 subcampeonatos, seguido por Brasil con 24 y 19, y Uruguay, que se ubica tercero con 8 y 8 respectivamente, al ser un mismo país, tendrían un total de 33 campeonatos, siendo los reyes de copas. A nivel de selecciones, sería de las más temibles también. En la Copa América, sería el super mega rey del continente con un total de 31 campeonatos. En los Juegos Olímpicos, tendrían 4 medallas. Y en cuanto a los mundiales, tendría la misma cantidad de títulos que Brasil. Sí, con 5 en total. Bien, entonces, ¿quiénes formarían el superclásico y quiénes serían los grandes? Considerando que las Provincias Unidas forman una misma nación en este hipotético caso, basaré la grandeza en base a títulos internacionales además de la historia, siendo un total de 5 grandes. Y estos son Independiente, Boca Juniors, River Plate, Peñarol y Nacional. Este orden por los títulos internacionales obtenidos. Y en cuanto al superclásico, me basaré casi que lo mismo, tomando en cuenta que los equipos más ganadores en las ligas locales por décadas fueron River Plate en el caso de Argentina, que se ha consagrado campeón en la década de los 30, 40, 50, 80 y 90 del siglo pasado, y también en la era del 10 del nuevo milenio, mientras que Boca Juniors lo ha hecho en la década del 20 del antiguo milenio y a inicios del siglo XXI en los 2000. Por el lado de Uruguay, hay una eterna polémica con el equipo Kurk, que supuestamente sería el tercer grande, pero se dice que este en realidad se transformó en Peñarol, que Peñarol cambió su nombre y que su nombre original era Kurk. Honestamente no sé qué tan cierto sea o no esta última parte, pero eso es lo que tomaré como base. No más díganme abajo en la caja de comentarios si esto es así o no, por favor. Ya habiendo dicho esto, Peñarol domina el fútbol uruguayo con un total de 50 títulos. Sí, los manjas poseen 45 títulos como Peñarol más los 5 de Kurk. Por lo que, de esta forma, River Plate vs Peñarol sería el superclásico de esta nación unificada llamada las Provincias Unidas. Como dato bonus crack, pueden decirle Provincias Unidas, Confederación Argentina, República Argentina o simplemente Argentina, ya que básicamente todas son el mismo país y todas son o fueron sus nombres oficiales. Claro que la Argentina no estaba del todo totalmente conformada hasta 1880, sin embargo existía desde 1810 de hecho y desde 1816 por derecho. Entonces, si ambas naciones no se hubieran separado, ¿cómo estaría formada y cuál sería su capital? Esto es algo que les encantará a los uruguayos y que disgustará a los argentinos. Porque teniendo en cuenta que la capital muy probablemente se hubiera decidido en batalla y que la misma fue en la batalla de Caseros, muy probablemente hubiera sido Montevideo. Pues este es más federal y también posee un mejor puerto al estar mejor ubicado estratégicamente hablando. Y de los dichos de Colapinto, pues... va con todo respeto. Si tomamos en cuenta que el virreinato del Río de la Plata se transformó en las Provincias Unidas y que su capital durante todo su apogeo era Buenos Aires, hasta que ésta se separó hasta 1811, que se trasladó a Montevideo en Uruguay, y que en aquella época ya existían el mate, el dulce de leche y el asado, pues técnicamente hablando, son de origen argentino. Aunque claro,
Uruguay jamás quiso separarse. Entonces, usando esta lógica, están en su derecho de sentirlo como propio. Del mismo modo que si a esa nos basamos, el argentino tranquilamente podría sentir y de hecho tendría el derecho de sentir al chivito uruguayo como propio, a pesar de que el argento no lo haga. ¿Se entiende? O sea, seamos justos con ambas partes. Pero claro, es así como lo veo yo. ¿Pero tú? ¿Cómo lo ves? Y ahora sí, con esto me despido. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y te ha gustado, te invito a que me regales tu like, te suscribas y actives la campanita para no perderte las actualizaciones. También si te gusta el mundo freaky de los videojuegos, el anime, la música y más cosas del estilo, sígueme en mi canal secundario llamado GoldJobs TV, que cada semana subo al menos un nuevo video y de a poquito voy reactivando dicho canal. También sígueme en mis otras redes sociales para ver contenido que no subo por acá. Ahora sí, me voy. ¡Hasta la próxima!